Y uno de los importantes temas es la economía saludable. Todas las organizaciones buscamos finalmente una rentabilidad, un negocio, y por eso Isidro Padilla Pérez va a estar acompañándonos en este conversatorio. Y para dar como tal una breve reseña respecto de él, quisiera compartir lo siguiente. Él es licenciado en Contaduría Pública, tiene una maestría en Finanzas Empresariales, cuenta con una especialización en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Cuenta con 20 años de experiencia en la industria y en el ramo. Cuenta con 8 años de experiencia gestionando equipos en distintas organizaciones, incluyendo startups como FinTech, PropTech, G-Economy. Y actualmente es CEO de Account, una organización, su propia organización, que tiene como finalidad apoyar a personas físicas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que, bueno, ha generado como tal un crecimiento importante y cuenta hoy con alrededor de 50 clientes. Y pues bueno, la verdad es que es muy, muy gratificante estar con él. Y vamos a estar teniendo, mi estimado Isidro, la siguiente dinámica dentro de este ejercicio, donde vamos a comentar como tal con una serie de aspectos relacionados con las finanzas empresariales, con esta parte de la finanza corporativa, la economía, cómo lograr el tema de estos aspectos saludables. Quizá habrá aspectos propios de reflexión y nuestro principal reto y objetivo va a ser construir una serie de propuestas prácticas para que nuestra audiencia, ya sea líderes de cualquier tipo de organización, gerentes, directores, CEOs, o incluso prácticamente cualquier persona que conforma una organización, pueda llevarse y entender de repente este aspecto importantísimo de la economía, porque suele suceder dentro de nuestras experiencias que quizá el que maneja las finanzas, el que está directamente en el área, sabe y entiende el porqué y el para qué de ciertas decisiones, pero quien está alejado incluso de esta área, le cuesta trabajo a veces tener esa visualización. Y entonces comenzamos a identificar una serie de elementos desligados y desarticulados y crecen una serie de creencias, una serie de elementos que comienzan a generar vicios dentro de la cultura organizacional. Entonces, va a ser muy importante estos temas y pues bueno, esa va a ser también la dinámica. Vamos a generar y a construir estos aspectos prácticos para quienes nos acompañan en esa transmisión o quien la vea en diferido. Entonces, para ello, me gustaría compartirte o poner sobre la mesa el primer tema, que tiene que ver justamente cómo las organizaciones, sin importar prácticamente el tamaño, se van adaptando, y dicho sea de paso, y lo traemos a colación por lo que hemos vivido y seguimos como tal en ello, a contingencias tan complejas y tan adversas como, por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Cómo es que las organizaciones en términos de economía, en términos de finanzas, comienzan o tienen o deberían de tener la visualización y el aprovisionamiento para lidiar con este tipo de condiciones que pueden llegar a ser tan adversas como un escenario como este? Desde tu experiencia, ¿cuáles son esos aspectos que tú has visto? ¿Cómo lo han liderado? ¿Cuáles son las experiencias y anécdotas que nos puedes compartir quizá de esa capacidad organizacional para tomar una decisión económica que lo lleve hacia su saneamiento en situaciones complejas como las que estamos viviendo? Ya. Mira, la verdad es que la pandemia nos ha venido a sorprender a todos en cualquier aspecto de cualquier parte de la organización. Yo creo que nadie veíamos venir una situación como la que nos tocó vivir. Si bien a veces puedes prever de repente ciertos cambios en el mercado por decisiones que se toman en los gobiernos, decisiones que se toman, políticas dentro de la misma empresa, este aspecto nos vino como a sacar a todos de contexto y a sacar a todos de nuestra zona de confort para respecto a la planificación de cómo hacer frente a estas contingencias, ¿no? De repente, pues tú puedes tener en tus planes presupuestarios ciertos renglones que te ayuden a prevenir una caída del mercado, una posible pérdida, una cuenta incobrable, pero la pandemia nos vino a sorprender a todos, ¿no? Y a muchas compañías, pues a muchos obligó a mandar empleados a trabajar en su casa, propiciar las condiciones para que estos empleados pudieran trabajar, hacer un esfuerzo extra por darles a lo mejor un escritorio, una computadora portátil, conexión a internet, una silla cómoda. Entonces, y que esos renglones quizá en ese momento no se encontraban en ninguna parte de un presupuesto o de un plan anual, ¿no? Entonces, esta situación particularmente de la pandemia nos vino a poner a todos como con sí gastos extras, igual también gastos sanitarios como cubrebocas, caretas, gel antibacterial, todos esos gastos que no los teníamos contemplados y que quizá en el futuro
ya se van a incluir, ¿no? Es como, ya parte, creo que parte de los rituales de llegar a una oficina, de llegar a un lugar de trabajo, es, pues, está el gel antibacterial. Si la persona no lleva un cubrebocas, hay que proporcionarle un cubrebocas o una careta y proporcionar las condiciones para que tus trabajadores y visitantes se sientan seguros en las instalaciones, ¿no? Creo que en el futuro esto va a ser parte de ya cualquier budget que exista en las compañías. Y eso justamente me lleva hacia ese aspecto. Digo, hoy tenemos una emergencia sanitaria que no sabemos realmente bien a ciencia cierta en qué mes precisamente se va a concluir. Pero así como el tema de la emergencia sanitaria, hay otro tipo de aspectos en los cuales como organizaciones tienen que reaccionar muy rápido, tienen que incluso que tomar una serie de decisiones y que a veces no son las que más deseamos como colaboradores. Hablo, por ejemplo, de una disminución de personal, hablo incluso de disminuciones importantes hasta de beneficios, pongámoslo así, porque se experimenta de esa manera, o al menos se concibe así. Y entonces, ¿cuáles son esos aspectos que tendrían que estarse visualizando, teniendo en provisión, o como lo refieres, esta parte de presupuesto para temas de atención y de contingencias? Y ahora, ¿es posible contar con esta posibilidad para que, en dado caso de que exista, sea el colaborador el que menos sufra ese tipo de consecuencias? Por supuesto que sí, y yo creo que cada vez se va hablando un poco más de estos temas donde también debemos propiciar este bienestar para los colaboradores dentro de las organizaciones, y cada vez se vuelve un tema más importante que los mismos colaboradores van exigiendo a los lugares donde ellos quieren estar, ¿no? Entonces, claro que las compañías debemos de adaptarnos y debemos de propiciar tener un fondo monetario para esta clase de contingencias. Evidentemente hay cosas que justo están fuera de nuestro control como financieros o como CEOs o equipo de liderazgo, que pues tú puedes intentar cubrir todos tus frentes, pero puede haber algo que, como justo esta pandemia, que nadie la veía venir, ¿no? Entonces, sí te obliga a hacer una reducción de personal en muchísimos de los casos, pero también depende muchísimo tu organización, ¿no? Y lo que tú quieras lograr con tus equipos. De repente es, yo te puedo decir, en mi experiencia, conocí muchas empresas que no mandaron, es más, startups que no mandaron a ningún trabajador a su casa, ¿sabes? O más bien, es decir, que no lo despidieron. Con mandarlo a su casa me refiero a que no lo despidieron. Evidentemente se propició el trabajo remoto, pero no hubo como tal despidos masivos de personal, ¿no? Pero son organizaciones... Perdón, y discúlpame la erupción, porque justamente hablando incluso de esas ofertas de valor, y nos encontramos en ello. O sea, ahí hubo organizaciones que en efecto tuvieron o decidieron, no sé si tuvieron, pero decidieron hacer estos recortes fuertes, tanto de personas como de los beneficios, y sus propuestas de valor, por ejemplo, se encarecieron. Mientras que justamente aquellas que tuvieron oportunidad y decidieron de igual manera, como lo refieres, de conservar e incluso de adaptarse, las ofertas de valor, hablando en términos de productividad, tuvieron un retorno interesante, ¿no? Entonces, esto se me hace como tan importante porque, si mencionas, depende mucho de la organización y de la visión, muchas veces de quien dirige. Y aquí, por ejemplo, estás mencionando algo muy interesante que tiene que ver con esta parte de los fondos. Y mencionas el tema de las startups, ¿no? De estas compañías emergentes que no contarán con una infraestructura de las multinacionales y que no decidieron, o más bien que decidieron adaptarse conservando personal, conservando incluso muchas veces esos beneficios. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles son esas visiones, esos puntos que ayudan o que empujan a que ese liderazgo o que esas decisiones de liderazgo puedan respaldarse? O sea, ¿qué diferencia a una startup o a una organización que en términos financieros, en términos económicos, o desde tu visión, entre dos empresas, quienes en efecto tienen que o deciden recortar beneficios y personal, a quienes no deciden recortarlos y se adaptan? ¿Cuáles son esas diferencias entre uno y otro? Creo que parte de lo que diferencia una startup en este sentido es que las startups son, por lo general, cuando están en su etapa temprana, empresas muy pequeñas que se componen de grupos pequeños de personas, ¿no? En el cual se conocen todos, hay una afinidad entre todos y se comparten y se viven todos los días valores
que comparten todos, ¿no? Que curiosamente en una organización más grande, los valores, pues sí, todas las compañías pueden tener sus valores, sin embargo puede ser que no se vivan, ¿no? Porque son de compañías mucho más grandes donde cuesta permear esos valores mucho, mucho más trabajo que en una empresa que es chiquita, ¿no? O una empresa que va empezando como una startup, ¿no? Entonces, parte de que justo estas startups decidieran conservar a sus equipos medianos y pequeños, ¿no? Puede ser, lo que yo logro identificar es también que se habla mucho siempre como ponte la camiseta de la empresa, ¿no? Y ponte la camiseta de la empresa, ¿no? Y creo que en esta ocasión también tocó el ponernos la camiseta de nuestros colaboradores y de saber la responsabilidad social que tenemos con ellos, ¿no? Evidentemente todas las organizaciones trabajan, bueno, las organizaciones como las que yo he trabajado, trabajan por un rendimiento económico que quieren tener los socios, los accionistas, ¿no? Pero también todas esas organizaciones tienen un sentido de responsabilidad social directamente con la gente que trabaja con ellos e indirectamente con proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, es entender que pues hay responsabilidades que ellos también tienen que cumplir, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo noto que hay de diferencia, es que siento que en una startup, en su etapa muy temprana, los valores se viven día a día y se crea ese sentido de familiaridad que quizá no lo viven las grandes organizaciones, ¿no? En donde pues el CEO quizá no conoce a la persona que está en staff y entonces quizá dice, bueno, pues tenemos que despedir siempre, bueno, pues ni los conozco, ¿sabes? No sé cómo es su situación de vida, ¿no? En cambio, en una organización pequeña logras ahondar en esas condiciones de las personas que te permiten sentir un poco más de empatía. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablando de esta rentabilidad, porque totalmente el tema de la afinidad y la cercanía con los colaboradores y con tu equipo definitivamente es un punto crucial, ¿no? Y que justamente tiene que ver con la gestión de la organización y con la visión y propósito, sobre todo, de esta organización permeado para todos sus integrantes. Ahora, qué tan sostenible puede llegar a ser esto y cuáles son aquellas herramientas y estrategias de las cuales se pueden valer para poder mantener o buscar esta rentabilidad tan deseada? Porque sabemos, todos finalmente necesitamos contar con esa retribución. Y sabemos que el éxito de una organización, por pequeña o grande que sea, se va midiendo también con esa ganancia, con esa rentabilidad, ¿no? Con ese éxito también financiero. ¿Hasta dónde puede llegar a ser sostenible? ¿Cuál es esa parte donde el equipo de liderazgo dice, aquí comenzamos a generar esta u otra estrategia o control mucho más ácido? ¿Cuáles son incluso esos controles económicos que pueden ayudar a que circunstancias como estas puedan sortearse de mejor manera? Ya, creo que justo partes, hay que hacer un análisis completamente del mercado y de las condiciones en las que tu organización se va a desenvolver durante la contingencia o cualquier situación que se pueda presentar que te está llevando a tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque puede ser precisamente que tu condición vaya a ser como, bueno, pues este tema de esta contingencia que yo tengo ahora, bueno, quizás es temporal porque no se está viendo si se aprueba o no se aprueba una ley, o estamos en un periodo de transición a adaptarnos a una nueva regulación y entonces esta contingencia nos aprieta un poquito, pero después puede ser un poco complicado. Creo que parte también de esa toma de decisiones es el análisis que puedes hacer de las condiciones que se están viendo desfavorables para tu organización. Realmente creo que la pandemia, nadie esperaba que fuera una pandemia tan larga, o sea, también todos, yo te puedo decir, yo que empecé en marzo y yo cumpleaños en mayo, yo dije, para mi cumpleaños ya va a estar todo bien y pues ya van dos que nada que ver, ¿no? Entonces, creo que depende mucho en gran parte del análisis que hagas y las condiciones que sean, que propicien estas condiciones adversas en tu organización, ¿no? Una vez que haces esos análisis y dices, oye, pues esto es temporal y yo me puedo adaptar de esta u otra manera, pues entonces tomar las decisiones para que no te afecten a ti, no afecten a tu organización. Y a veces también a los empresarios o a las personas que lideramos una empresa o que tenemos o que somos accionistas quizá de una empresa, nos toca, yo le llamo, apechugar un poquito y decir, pues voy a sacrificar mi utilidad un poco, ¿no? Quizá mi plan era tener una expansión de 3 veces más, 4 veces más lo que hoy tengo, pero
pues estas condiciones adversas me obligan a replantear estos objetivos y bueno, vamos a crecer nada más una vez o 2 veces, ¿no? Pero ¿cuál va a ser? Bueno, voy a tener menos rentabilidad, pero voy a conservar a mis trabajadores, ¿no? Porque también, ojo, haciendo despidos y quitando prestaciones, te puedes encontrar a otras situaciones adversas que te compliquen aún más, ¿no? Despidos masivos Sí. que te cuestan, liquidar a las personas, un cambio de condiciones que también te cuesta de repente y entonces, depende en gran medida del análisis de mercado que hagas de esta situación que se presenta en tu organización. Esa liquidación y esos aspectos tendrían que estarse vinculando con y no se creería como con estos balances internos, justamente, ¿no? O sea, conocer sí el terreno, conocer o tratar de contar con la mayor información posible de lo que tenemos alrededor, que como en este caso de pandemia o elementos macroeconómicos no controlamos, pero conocerse a sí mismos como organización es totalmente crucial. Totalmente. Justo, adelante. No, que justo es totalmente, creo que es lo más importante, que conozcas tu organización, porque imagínate que tú estás pensando que vas a despedir a la mitad de tu plantilla, ¿no? Pero tu organización tiene esta contingencia, se prevé que sea solamente transitoria de 3 meses. Bueno, pues te va a costar lo mismo tenerlos 3 meses ahí, quizá un poco con menos carga de trabajo, pero los vas a conservar, que sabes que trabajan bien, que son empleados que quizá ya tienes comprometidos y con ese engagement a tu compañía, que separarlos y luego volverlos a contratar, ¿no? Entonces, creo que de repente ese conocimiento y ese autoconocimiento de cómo funciona tu compañía es lo más importante ante estas contingencias. Y que fue mucho de lo que sucedió. Fíjate que una de las cosas que personalmente llegué a observar justamente de los primeros meses de la pandemia y con esta, llamémosle de manera muy genérica, falta de apoyos fiscales, ¿no? Y económicos, se dieron como tal esos despidos muy, muy grandes. Hablamos justamente del desempleo que creció a tasas importantes. Eh, y, y platicando con algunas personas de organizaciones, como algunos proyectos que tuvimos oportunidad de ir generando, había, sabes, que una percepción de, sí, el tema de la pandemia fue terrible, fue horrible, pero el culpable fue mi jefe, o el culpable prácticamente fueron los de la empresa. Ellos aprovecharon este momento para hacer esta situación que ya tenía a lo mejor pensada desde antes, o llegan a decir, porque también porque sucede, eh, es que los que toman las decisiones detrás del escritorio, como en el caso de finanzas, y perdóname que lo diga porque así Sí, de repente se terminan convirtiendo en los malos de la película, en los malos del cuento. Entonces, yo creo que, y no sé, sabe tu mejor opinión, en este tipo de aspectos, adicional al conocimiento que debes de tener de manera interna, esas decisiones, sobre todo fuertes, hablando de estos despidos, hablando incluso de una pausa, a lo mejor dentro de ciertos beneficios, se debe acompañar de una importante comunicación. totalmente. Y no sé cómo está aquí sí me gustaría mucho también conocer esta perspectiva, tú que has estado en estos entornos, sobre todo financieros, ¿cuál es esa percepción que tienen o que has recibido de tu área? Ujú. ¿Y cuál es la percepción que tu área tiene hacia el resto de las áreas? Ujú. Y cómo se ha logrado vincular o tratar de vincular una visión interna hacia el logro de una rentabilidad y sustento primario dentro de la organización. ¿Cuáles han sido esas experiencias que tú has tenido, mi No, estimado Isidro? evidentemente el reto de la comunicación desde la parte de finanzas, o sea, es un reto súper grande, porque de Ujú. repente sí nos toca ser los malos de la película, ¿no? Pero en mi experiencia te puedo decir que depende mucho de cómo transmitamos esos mensajes a nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Hay decisiones, o sea, cualquier decisión que se llega a tomar, te hablo desde mi experiencia y desde cuando me ha tocado tomar a mí decisiones difíciles, no se toma Sí. pensando en, no se toma pensando en, es para hacerle la vida más difícil a mis compañeros. Nunca. Por lo menos te hablo de mí, ¿no? Pero depende mucho en cómo comuniques estas ideas, porque cualquier cambio va a generar un raspón. O sea, eso es inevitable, ¿no? Porque Ujú. por naturaleza hay muchas personas que somos reacios y rechazamos el cambio. Entonces, muchos cambios pueden generar raspones. Entonces, imagínate en decisiones que son cruciales para la compañía, como puede ser el mandar a compañeros a su casa, o estos despidos masivos, o disminuir las prestaciones,
pero creo que en gran medida, si la comunicación que nosotros tengamos como líderes de la organización, con otros líderes de la organización, nos va a ayudar a sensibilizar estos temas y decir, oye, pues no es finanzas, nos estamos encontrando con estas situaciones en el mercado, con estas condiciones en la compañía, los planes de la compañía están acá, estamos pasando por una situación difícil que nos obliga a hacer esto. Ahora, hay una nueva legislación y todo es con transparencia, ¿sabes? Yo creo que también hay que ser muy transparente con la poderle decir, estamos encontrándonos ante este reto en la organización con esta nueva ley y no es una decisión que hayamos tomado en finanzas de la mañana, es una decisión que venimos pensando por un periodo de tiempo. Te vuelves a generar ese sentido de empatía, baja, ajustado, pandemia, y más situaciones que si tú las explicas de esa manera, pues a lo mejor sí va a generar ruido, que te quiten una prestación o te quiten un beneficio, pero van a entender que fue por también ayudar a otros 50 colaboradores, ¿no? Entonces creo que las alianzas que un financiero o una persona de finanzas o el departamento de finanzas pueda hacer con otras áreas de la organización, con una comunicación transparente y con una comunicación muy clara y desde la empatía, ayudan a que las cosas que finanzas necesita que sucedan, porque justo das a la gente el porqué de las cosas y no solamente algo mandatorio. Total, totalmente. Me parece que ahí hubo un pequeño desfase Sí, en la red. Creo que se cayó por unos momentos. Pude escucharte completamente lo que comentaste y estoy de acuerdo con ello. Fíjate que refieres, hay algunos aspectos que me llaman la atención. Um, ¿Qué tan fácil realmente es la disposición desde los líderes para acercar y tener esta comunicación? Y es consulta. Es consulta, pero también es parte de la propuesta que tendremos que ir construyendo, porque a veces entre los mismos liderazgos no hay una perspectiva unificada de lo que se tiene que realizar. Y entre los mismos liderazgos de repente existe una serie de competencias viciosas que no permiten tampoco esta comunidad. Y entonces cuando el de finanzas pretende acercarse al equipo de recursos humanos, el de recursos humanos tiene una cantidad importante de cosas, ¿no? Y digo importante entrecomillado, que va desplazando y entonces comienza a decir, es que los de finanzas tienen tal situación o están queriendo mencionar lo que creen que es importante. Cuando el de recursos humanos de repente va con un equipo operativo, de repente el equipo operativo se encuentra en una situación similar, pero comienza desde la parte de liderazgo. ¿Cuáles son entonces esos aspectos que tú has visto que facilitan este acercamiento? Y hablando de estos temas tan complejos, ¿no? O sea, desmenuzando esta comunicación y más bien desmenuzando el cómo lograr y hacer y realmente tener éxito en esta unificación de la gestión de decisiones tan complicadas. ¿Cuáles son esos puntos clave para lograr esa comunicación que tú mencionas y de manera muy, muy atinada, mi estimado Isidro? sí, yo creo que uno de los puntos claves que tenemos aquí es también la definición de objetivos. Creo que la definición de objetivos no debe ser solamente una parte de finanzas, ni decir Claro. solamente vamos a llegar a la rentabilidad de X porcentaje y vamos a crecer a esta velocidad, sin la participación de los demás miembros y de liderazgo de la compañía, ¿no? Porque evidentemente ellos son quienes viven la operación todos los días, ¿no? El equipo de ventas, el equipo de recursos humanos, oye, pues sí, quieres que traiga 500 más, pero pues me faltan 3 personas, o sea, todos esos objetivos, creo que desde la definición de objetivos es el involucramiento de todo el equipo de liderazgo para que ellos conozcan también las metas y que no sean metas nada más impuestas, ¿sabes? Sino que sean metas vividas y compartidas, ¿no? O sea, creo que desde ahí se puede
permear estos mensajes y mejorar la comunicación, porque entonces desde ahí podemos conocer la opinión. O sea, pues sí, todos queremos llegar a una rentabilidad impresionante, ¿no? Pero es cómo involucra este objetivo que yo tengo de lograr la rentabilidad a un equipo de recursos humanos, a un equipo de ventas, a un equipo de operaciones. Entonces, oye, ¿cómo todos logramos contribuir a esa rentabilidad? Porque al final es el objetivo de la compañía y es por lo que los socios nos pagan, ¿no? Para poder tener ellos tengan su rendimiento económico, ¿no? Entonces es súper importante que desde el inicio los objetivos también sean compartidos y en base a que los compartas e involucres a las personas en cómo los vamos a lograr, es como pues mejor, desde ahí mejoras esa comunicación, ¿no? Y también, no solamente mejoras tu comunicación con los líderes, tienes que permear esa comunicación con tu equipo para que establezca esos mismos lazos y esa buena comunicación con los miembros de los demás equipos. Porque de nada sirve que a lo mejor los líderes nos llevemos de maravilla, pero nuestros equipos se estén dando con todo por abajo, ¿sabes? O sea, tenemos que permear esa armonía en la comunicación para que nuestros equipos también logren establecer esos lazos para el cumplimiento de los objetivos. Y de repente pasa, justo es como, oye, pues es que a mí me tienes una meta que no depende solo de mí, depende del área de ventas, depende de que RH haga esto, depende de que operaciones haga esto, pero yo solamente soy el que tiene la meta en toda la compañía. No, hay que poner metas que son compartidas y explicarle a la gente cómo participa en el logro de las metas, no solamente tuyas, o sea, no solamente de esa empresa, de esa persona, sino cómo tu trabajo se conecta con que finanzas logre sus objetivos, con que recursos humanos logre sus objetivos y con que todos logremos los objetivos de la compañía. Entender también y permear en los equipos que todos remamos hacia un mismo sitio y quitarnos, como tú dices, esta un poco comunicación tóxica o estos vicios tóxicos de competencia, ¿no? Al final, todos estamos ahí para sumar a la rentabilidad y sumar al objetivo. Sí. Es decir, si ventas no venden y finanzas no apoyo a que venden, pues finanzas que va a administrar o que va a contar, ¿no? Y si finanzas no, si no está finanzas, pues cómo va a realizar una venta, cómo va a realizar la factura, ¿no? Entonces, entender que todos estamos conectados en una cadena hacia el objetivo que es lograr la rentabilidad. Hablas como si en las organizaciones, al menos muchas en México, muchos de gestión mexicana, no tuviera ese tipo de cosas, como si fueras un mundo distinto. Y que justamente la realidad es esa. Uno de los aspectos justamente, y voy a haciendo aquí algunas anotaciones, por cierto, y uno de los temas que refieres es, primero, el cómo mencionarle a los no financieros y a los no especialistas, no de las finanzas nada más, sino a los no especialistas, los temas propios del área. Es decir, muchas veces el operativo habla bajo sus definiciones y necesidades, pero el de finanzas de repente no lo entiende. Y hablo prácticamente de estas, no únicamente más bien de aspectos de la gestión y la disposición, sino hablo de lo que digo y cómo lo digo, ¿no? Hablo prácticamente del contenido y el aseguramiento que estoy teniendo que está el canal, o más bien que el mensaje está siendo recibido de la manera como queremos. Porque de repente sucede que yo pido una serie de cosas y incluso lo pongo por correo y digo, ya le pedí, pero no regresa porque la persona que lo recibe quizá no lo alcanza a entender. Y no es por una falta de competencia, sino es porque justamente no hay esta cercanía, no hay tiempo incluso para explicar, o no se da la oportunidad y el entorno para explicar qué es lo que queremos decir sobre la solicitud que estamos haciendo. Y hablando, por ejemplo, del tema de finanzas, uno de los aspectos que recuerdo en algunas organizaciones donde participaba eran láminas, cuatro láminas que con una cantidad impresionante de tablas, y que para explicarlo era una hora y media más o menos, y que toda la gente se quedaba así, ¿no? Prácticamente no sabía si estaba hipnotizada por la cantidad de números presentados. Uh-huh. Y después de eso se venían otro tipo de situaciones, pero la carga incluso de información y cómo se está generando hacia dentro de las organizaciones, hablando en términos incluso económicos, muchas veces no es entendible y digerible, y de ahí que de repente comiencen a ver, ya van a comenzar con esto, pues todo esto es igual, o sea, dime cuánto voy a perder, dime prácticamente ahora qué es lo que vas a querer de mí, cuando realmente esto que refiere sobre estos objetivos en común son parte de lo que tendremos que estar enfatizando. Y es que no alcanzamos de repente a comprender que como líderes organizacionales,
que estamos bajo una sola visión, que es un propósito de la organización. Entonces, ahí es donde tendremos que estar dando estos aspectos puntuales para que incluso se articulen con la visión de eficiencia dentro de la organización, porque esto que refiere sobre ahora ya no se sabe cómo se va a generar una factura en el caso de un nuevo proyecto, comienza entonces a generar ineficiencias operativas, porque entonces acumulas una cantidad importante de vicios, acumulas una cantidad importante también de resistencias, y entonces la gente termina diciendo, ¿por qué lo voy a hacer? Yo voy a hacer prescindible mi idea, voy a tratar de hacer imprescindible, y entonces comienzo a burocratizar, comienzo a ser ineficiente, comienzo a generar costos adicionales, costos ocultos que van a generar como tal esta merma hacia las organizaciones. Entonces, estos aspectos que tendremos o que estamos ahorita comentando, cómo dentro de la gestión organizacional y dentro de tu visión, cómo cacharlo de mejor forma. Esta parte de las mermas y costos ocultos, cómo comenzar también a identificarlo, cómo comenzar también a tener esta visión para poder gestionarlos de una manera adecuada. Mira, yo creo que lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he logrado hacer también en las compañías donde yo he trabajado o lo que me gusta hacer es justo involucrarme, no solamente en la parte de estrategia. Evidentemente está uno como equipo de liderazgo en la parte de estrategia, pero también tienes que involucrarte en la parte operativa y conocer cómo tu equipo se desenvuelve con otros equipos, cómo otros equipos se desenvuelven con el tuyo y empezar a conocer cómo funciona realmente la operación, ¿no? O sea, yo creo que yo desde la parte de finanzas, yo no opino sobre cómo se gestiona un proceso si no lo conozco a profundidad, ¿no? Entonces, en esto, mis ojos es mi equipo. Pero también mi equipo, hay que reconocer, puede tener vicios, ¿no? Y ver las cosas desde una visión. Entonces, cuando llega un punto, como tú dices, en que veo que existe un conflicto o que hay algo que está atorando la operación, entonces me meto yo mismo, y eso es lo que yo he hecho, a ver cómo está el proceso, cosas que se pudieran pulir y cosas que se pudieran eficientar. También algo que yo he hecho en las organizaciones donde yo he estado, yo hago como cross activities o actividades cruzadas de equipos. Es decir, yo hago de repente como contabilidad o el día de contabilidad e invito a alguien de otro equipo a que venga a ver cómo trabajamos en el departamento de contabilidad, que venga, porque de repente, y te voy a decir, poner un ejemplo, como en el ejemplo de la comprobación de los gastos de viaje. Es que ¿por qué nos piden la factura? ¿Por qué nos piden esto? ¿Por qué nos piden esto otro? Y claro. Si el poli malo que pide un montón de cosas, ¿no? Pero entonces cuando invitas a un vendedor, vente a un día de contabilidad para que veas cómo registramos tu gasto de viaje y entonces tú veas todos los requerimientos que nos pide el gobierno para poder registrar tu cuenta de gastos, ellos empiezan a entender también la magnitud de la chamba que tenemos nosotros. Y otra cosa que yo también hago es mando a mi equipo a que vaya de viaje con el vendedor. Evidentemente todo eso te genera un gasto extra, ¿sabes? O sea, por supuesto que también tienes que tener presupuesto para esas cosas. Tienes que hacer que tu equipo se involucre en las actividades del otro para que entienda por qué el otro también actúa de cierta manera o no, ¿no? Te puedo decir, de repente, decían, es que ningún restaurante nos dan factura. Bueno, pues sí, a lo mejor esa persona iba a Chiapas, en medio de la sierra, a un viaje, y nadie le iba a dar factura porque ni hay señal de internet, ¿no? Entonces, sí. Si mi equipo va y lo vive, entonces dice, pues sí, no es que me quiera chingar, perdón la expresión, pues, o sea, o no es que no quiera hacer las cosas como yo le digo, simplemente es que no puede, y ahora lo entiendo, ¿no? Y entonces creo que esa parte de interactuar de esa manera y ver cómo viven otros departamentos de la organización los procesos nos da el entendimiento para saber qué podemos eficientar y cómo podemos pues, decir, pues sí, oye, fue a Chiapas, pues no va a traer ni una factura, ¿no? Antes di que trajo 3, ¿no? Entonces eso también ayuda a que esta comunicación y los objetivos sean convergentes en toda la organización. Esto que refieres, y voy a regresar un poquito sobre estos pasos, mencionaste algo fundamental, no opino si no conozco. Uh-huh. Y es crucial y es uno de los vicios que internamente tenemos. Por como yo lo veo, y no nada más a nivel organizacional, yo creo que es algo de los vicios que tenemos como seres humanos. Opinamos y creemos que el resto es como yo lo veo y como me ha tocado como tal vivir, ¿no? Desde mi trinchera, desde lo que yo conozco, uh-huh. Con mis limitaciones y con todo eso. Entonces, comienzo a generar esa serie de ideas y comienzo a generar
tus decisiones detrás de un escritorio sin conocer la realidad de los otros. Y más allá del concepto quizá más etéreo que es la empatía, ese involucramiento y ese acompañamiento en los distintos procesos que hacen que funcione la organización es totalmente clave. Esta idea de la contabilidad me encantó porque justamente uno de los aspectos que también ayuda es esto, son estas ferias donde las distintas organizaciones comunican y hablan sobre los diferentes procesos y aspectos que llegan a vivir. Tema de idea de contabilidad, déjame te lo comento, no lo he visto tan común en muchas organizaciones, porque hablando incluso de previsión y prevención financiera, ni como individuos tenemos esa cultura. Ujú. Entonces, ¿cómo ir empujando esta visión cuando tenemos un aspecto mucho más grande que una empresa, como es la cultura en general, al menos mexicana y latinoamericana, me parece, donde no contamos con esta idea del saneamiento y de la importancia de contar con finanzas realmente saludables? Desde tu punto de vista, adicional a estos aspectos, ¿cuáles son esos puntos que tendríamos que estar o que se tendría que estar empujando para generar este acercamiento con esta necesidad importante? ¿Hablas como en una organización o ya generalmente como personas En una organización. O sea, en la organización tenemos, te digo, desafortunadamente, la cultura ni de la prevención, más bien, la cultura de la no prevención y la cultura financiera. Ujú. Entonces, justamente uno de los temas donde la gente no alcanzamos a entender, ahí creo que hubo un pequeño desfase en ¿Te el escucho? sistema, Ujú. algo está ahí fallando. Sí, entonces, justamente uno de los aspectos donde no alcanzamos como que a vislumbrar es porque tampoco contamos con esa inercia. Sabemos mucho de la parte de repente operativa y es como que lo más fácil porque es lo ejecutable, pero en Ujú. términos económicos ni siquiera como cultura contamos con esta visión. Entonces, dentro de una organización se enfrenta a esos retos importantes desde la perspectiva de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que tú considerarías que como organización se promovieran para que esta distancia entre la economía financiera o de la economía de la organización sea mucho más fácil de entender para toda la organización? Cuando tenemos, te digo, estas barreras desde la cultura. Claro, sí, mira, creo que también te hablo desde lo que yo he hecho y lo que yo he visto en las organizaciones donde yo he trabajado. A mí, personalmente, te voy a decir, también me gusta entrenar a la gente, no solamente la gente de mi equipo. Yo en las organizaciones donde he estado, he dado talleres de, oye, tu declaración anual, ¿qué puedes deducir? ¿Qué no puedes deducir? Oye, un plan para el retiro o un fondito de ahorro o tu plan de ahorro, tienes un objetivo a determinados plazos. Entonces, creo que depende también mucho también de los líderes, o sea, y a veces no se requiere presupuesto, o sea, justo para estas cosas puedes hacer un entrenamiento cruzado entre los líderes de la organización. Yo como financiero y como contador también, oye, puedo dar un taller a toda la compañía, a quien quiera asistir, de cómo hacer su declaración anual, qué pueden deducir, qué no pueden deducir, un taller de 1 hora donde les explico a grandes rasgos que ellos pueden obtener una devolución de impuestos si presentan su declaración anual, ¿no? Y luego, a lo mejor el director de ventas, o sea, hoy que se usa que todo el mundo tiene como esos ingresos extras y estas cosas, pues el director de ventas da un entrenamiento de cómo captar un cliente, ¿no? Y luego el de marketing, un manejo de redes, correcto de redes. Y entonces es ir como también que nosotros, es que yo vuelvo a lo mismo, de verdad depende mucho como del equipo de liderazgo, o sea, eso es la base también de la organización. Entonces, lo que yo he hecho es hacer esta clase de talleres e incluso acercar a otras compañías a hacer alianzas con nosotros para establecer a lo mejor una empresa que te dé un financiamiento que no sea caro, o una empresa que te dé un salario on demand, o una empresa que te ofrezca fondos de inversión para tu retiro, o seguros de beca para tus hijos, ¿no? Y entonces das a conocer productos que quizá la gente no conocía, ¿no? Y quizá Finanzas está tomando, o bueno, yo a mí, en las organizaciones donde yo estaba, tomar un poquito, un rolecito de la parte de recursos humanos, que sería como estos entrenamientos, pero desde la perspectiva de la educación financiera, ¿no? Eso es lo que yo he ¿Okay? hecho y también me ha permitido generar esa confianza, no solamente de los líderes, sino de que la gente que está en posiciones
o en mandos medios o abajo, se acerque a mí a preguntarme cosas de sus finanzas, ¿sabes? Entonces, así creo que puedes ir educando a las personas de tu organización y también eso en qué repercute, oye, pues si tú administras bien, tienes un presupuesto, tratas de mantenerlo, bueno, vas a requerir menos anticipos de nómina, te va a disminuir tu operación, va a salir menos dinero fuera de tiempo. Entonces, tiene también sus aspectos positivos para la organización y no requiere un presupuesto extra más que una hora de alguien que ya está en la organización para entrenar, que comparte ese conocimiento con los demás. Totalmente. Y justamente uno de los temas importantes es cómo este resultado posterior hacia eso. Es decir, ya en el desempeño, cómo se ve reflejado ese tipo de iniciativas, por un lado. Y por otro, sabemos que finalmente dentro de los resultados en generales en términos financieros, y tú me corregirás, está desde los análisis, balances, planificaciones, selección, pero también algo importante que es la valoración de la empresa. Y entonces aquí la consulta es, primero, lo parte de los resultados de estas iniciativas. Y ahora, ¿esto cómo se posiciona en la evaluación de la organización? Incrementa, cómo es que esto puede llegar a tener esta conexión, esta serie de iniciativas que si bien incrementa la competencia interna, cómo se ve reflejado y medido en términos de la evaluación organizacional. Pues evidentemente sí, aumenta tu evaluación, porque justo también estas, digamos, yo le llamo como, pues sí, estas prácticas también ayudan a que cuando tú vas a buscar inversión o cuando vas a buscar esta clase de cosas, haya más personas interesadas en ti. ¿Por qué? Porque justo también los inversionistas ahora, o sea, no invierten solamente en una compañía que sea rentable, o sea, porque igual hay muchas también, ¿no? Pero invierten en una compañía que sea rentable, que se adapte a estos cambios, que puede también gestionar bien a su personal y que genera este engagement con sus empleados que hace que se queden ahí más tiempo y que genera esta cultura financiera y la reducción de sus procesos, ¿no? Porque al final una simplificación de procesos también es una reducción de costos. O sea, es decir, acabas de mencionar algo importante, o sea, no solo lo rentable en término económico, o sea, hablando de rentabilidad, hablamos de gestión. Y aquí algo que me gusta eh, vincular y que no muchas organizaciones están pues, familiarizadas con ello, es esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, hablando de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no es únicamente términos económicos, el incremento de capital financiero, sino también el cómo se aborda y se gestiona, o sea, cómo estamos logrando mejores condiciones para las personas, un futuro sostenible que permita el crecimiento de todos. Y de todos, por eso hablamos del bienestar organizacional, porque hablamos justamente de cómo la organización abona y planifica dentro de sus inversiones beneficios hacia el medio ambiente, porque en un futuro es lo que vamos a requerir. ¿Cómo es que abona también de igual manera genera eh, eh, propuestas de valor interna para la gente que lo opera? Porque la gente va a ser quien le va a dar continuidad. Entonces, esto me parece fundamental porque la evaluación, incluso en términos de inversión, tendrá que estar derivada de cómo está teniendo una visión de sostenibilidad. Ahora, pensar a futuro es complejo. Y más ahora, bueno, ha sido creo que pensar a futuro algo muy complejo desde siempre. Pero creo que se ha recrudecido en los últimos años. ¿Cómo ayudar a pensar a futuro en un ambiente tan buca, si le queremos poner algún mote, que tenemos el día de hoy? Hablando en términos de esta planificación financiera. Sí, y creo que esto también es cultural. No, yo hablo también de lo que yo vivo en las organizaciones, también es, o sea, es cultural el buscar la inmediatez. O sea, sabes, Claro. tengo el bienestar ahora, lo tengo en 3 días y pues el trabajo es bueno ahora y no, o sea, tenemos que pensar que también como cada individuo que contribuye a una organización, tenemos que también hacerles, nosotros en finanzas hacemos planeaciones 5 años, 3 años, ¿no? Y entonces medio podemos conocer, de repente a veces como ojo de buen cubero qué va a pasar, pero no, o sea, como tú dices, se ha recrudecido un montón, ¿no? Pero creo que en general la cultura busca esa inmediatez y esa de, si no veo resultados rápido, algo no está bien, ¿no? Entonces creo que sí es también la comunicación que establezcamos con nuestros colaboradores de cuáles son los objetivos de la compañía también a un corto y mediano plazo y largo posiblemente, ¿no? Porque es todo lo que
los esfuerzos que hoy hagamos deben de contribuir a lograr esos objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Y buscar esta sostenibilidad, como tú bien dices, de la compañía, no solo en términos económicos, sino del impacto social y el impacto medioambiental que haces. Oye, pues sí, a lo mejor ahorita nosotros somos una compañía que no tenemos para invertir, para poder reducir nuestras emisiones, ¿no? De carbono. Bueno, pero tenemos un plan a mediano plazo para reducirlas. Oye, pero tus esfuerzos de hoy no los voy a reducir mañana. Es un esfuerzo que se va a ir haciendo, ¿no? Y eso tienes que explicarle también a las personas, oye, pues no, los esfuerzos que hagamos o empecemos a hacer hoy, quizás vamos a ver reflejados en 3 años, pero ahí van a estar, ¿no? Entonces es importante buscar eso y hacer entender o transmitirle a la gente que la inmediatez a veces no es posible, ¿no? Y de repente puede haber también colaboradores que lleguen a tu organización y que busquen un crecimiento inmediato y a veces se podrá dar, pero otras veces no, porque hay condiciones que no lo propician, ¿no? O condiciones que sí. Entonces creo que para mí, o sea, justo también es, tienes que entrenar a la gente y es parte de vivir tus valores y vivir tu cultura todos los días. Esta parte de la inmediatez es crucial, y desafortunadamente tenemos más deseos de desaparecer el tiempo entre lo que deseo y la consumación de ese deseo. Es muy complejo eso que comentas, porque vamos contra una corriente muy fuerte. Quizá incluso algunas organizaciones, hablo de corte internacional y que te digo, cotizan en bolsa y lo vemos en medios y están en consejos empresariales, quizá tengan esa visión. Y sí, podrán ser los mayores empleadores del país. Pero hay una cantidad importante, muy, muy grande, y quizá tú tengas más o datos precisos al respecto, de estas organizaciones que son medianas, que generan una cantidad importante también de empleos y que no tienen necesariamente ese tipo de visualización. ¿Cuáles son entonces esos puntos que desde la parte financiera podríamos ir quizá mencionando para generar una higiene financiera, si es que existe, con el objetivo de que en este punto de en este punto de retorno de las inversiones tengan cierta calma, tengan cierta claridad, para que el resto de los aspectos de gestión y de decisiones puedan irlo buscando quizá con mayor calma, si es que esto es posible? Sí, yo creo que parte de la herramienta principal que tú puedes tener es tus presupuestos y tus proyecciones. O sea, creo que de ahí nace y les puedes hacer sensibilizar a ellos de que justo no, esto va a suceder, quizá no es inmediato, quizá no va a suceder mañana, no va a suceder en 3 días, pero tu plan de negocios, tus proyecciones te ayudan a entender cuándo va a suceder. Yo creo que tu plan de negocios y tus proyecciones es lo que evita que estés como un barco a la deriva, ¿no? Donde de repente digas, pues ya no sé qué voy a hacer mañana, ¿no? O sea, tú tienes que tener cuántos clientes nuevos vas a traer, tu tema de pricing, tu tema de costos, o sea, todos estos temas tienen que estar plasmados en un plan de negocios que también te va a permitir tomar decisiones a tiempo y no decisiones reactivas, sino que te vuelves una persona más proactiva, es decir, estoy pensando en cómo voy a solucionar problemas que sucedan en el futuro. Para eso es tu plan de negocios y para eso son tus presupuestos y tus proyecciones, ¿no? Evidentemente, difícilmente va a salir como tú lo planeas, o sea, porque hay muchísimas variantes en el mercado que te hacen que tu presupuesto se mueva, pero justo es tener un mapa de a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, ¿no? O sea, no puedes, no, creo que estas medianas organizaciones debieran de poner mayor énfasis en este tipo de herramientas porque es lo que les va a permitir dar ese paso de ser pequeña a ser mediana y de ser mediana a ser una gran compañía. Totalmente de acuerdo. Y aquí en esta parte, y ya para ir encaminándonos hacia el cierre de esta conversación, ¿dónde podrían encontrar justamente estos entornos o canales para poderse formar y acercar para tener mayor claridad al respecto? Porque también es una realidad. Muchas veces el empresario termina improvisando, eh, y justamente de ahí estas decisiones tan abruptas, estas decisiones que impactan en la vida de las personas que conforman a la organización. Y pues hablando justamente de estos círculos viciosos, van alimentando la conceptualización de que gestiona mal, es un dictador, no lo tenía planificado, las empresas son malas, o sea, es parte justamente de ello. Pero, ¿dónde acercar o dónde se puede como tal tener esta claridad al respecto de este mapa que tú refieres?
Bueno, creo que también, ahorita que mencionabas parte de los empresarios y tal, creo que también es importante aquí hacer saber que de repente, y es que uno como empresario también tiene uno que ser muy humilde, ¿sabes? Y decir, pues sí, yo creo que yo sé, ¿no? O yo creo que yo conozco de mi mercado, ¿no? Porque a lo mejor ya tengo 5 años y 5 años mi negocio ha subsistido sin necesitar de un financiero o sin necesitar de no sé qué. Sí, pero ¿bajo qué condiciones ha subsistido? Y como tú dices, ¿bajo qué gestión de tu empresa? ¿No? Entonces es importante que también, creo que es que como empresarios seamos humildes y digamos, puta, si quiero crecer, o sea, necesito crecer o quiero crecer, yo ya no le sé, o sea, no sé cómo hacer para que este negocio dé ese paso, ¿no? Entonces es de la manera en que tú puedes, en la medida en que reconozcas eso, entonces te vas a acercar de personas o vas a buscar personas que sumen eso que tú no puedes aportar a tu organización. Cuesta mucho trabajo, o sea, cuesta mucho trabajo para uno mismo reconocer lo que uno no sabe, ¿sabes? O reconocer en lo que uno está fallando. Entonces, creo que ese es el paso fundamental para que los empresarios y los dueños de negocios puedan dar ese paso y buscar estas herramientas. Disponibilidad hay, y hay incluso programas de gobierno que les ayudan a gestionar su plan de negocios y obtener financiamiento para lograrlo, que son cosas que no te cuestan, ahí mismo te dan la asesoría, pero es reconocer que te hace falta. Y creo que eso es lo principal. Híjole, de verdad que no podemos hablar de aspectos aislados. Hablamos de finanzas, o se puede hablar como tal de economía. No entramos, obviamente, en temas especializados o de una precisión crucial, pero con esta parte de la gestión, o sea, gestionar finanzas es gestionar personas, porque finalmente terminas impactando en ello. Y al gestionar personas, tienes que comenzar a gestionarte a ti. O sea, es muy interesante justo lo que refieres, porque eh, porque muchas veces terminamos diciendo, no, eso lo voy a hacer, eso no me va a servir, ¿no? O más bien lo que necesito es, cómo generar más productividad, o lo que mencionabas prácticamente al principio, estoy embotado como organización, tengo ese tipo de situación, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tomo algo justamente inmediato, algo que está de moda, hago una mezcla de medio rara, ahí va, felicidad para todos. Y no, justamente, por ejemplo, ese tipo de situaciones no es directamente algo que te va a generar una inversión. Adelante. No, y que también de repente, tú hablas de eso, pero también hay que decir, necesito dinero. Sí, O sea, ¿y para qué? O sea, ¿o en qué lo vas a usar? ¿No? O sea, no solamente es, me hace falta dinero, bueno, pues te hace falta para pagar proveedores, para contratar más gente, para claro. eficientar tu operación, adquirir una nueva máquina, pues vas a adquirir una nueva máquina, ¿quién la va a operar? Entonces, no solamente necesitas dinero, necesitas que traiga gente especializada que sepa operar ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, es lo que te digo, de repente reconocer que algo te hace falta y que no podemos solos. O sea, ojalá pudiéramos y ojalá supiéramos todos todo. No, eso es imposible. Entonces, debemos de ser muy humildes para reconocer cuándo no sabemos. Totalmente, totalmente. Isidro, te voy a pedir un gran favor. Tengamos una siguiente conversación más adelante. Encantado. La verdad es que son justamente algo que de repente entre pasillos se habla, y lo menciono porque, y no sé si coincides conmigo, pero quizá parte de lo que estamos comentando, muchos de los colaboradores y líderes lo llegan a comentar, eh, pero a veces no en la sesión, no en las sesiones donde tiene que ser el foro, o más bien no en el foro adecuado. Termina siendo una reunión de pasillo, cuando era el tema presencial. Ahora de repente es en un WhatsApp, ¿no? Oye, te fijaste después de las sesiones, no, tenemos que hacer esto, pero ya cuando es la hora de la verdad, de repente no se hace. Entonces, justamente estos espacios que estamos construyendo a través de IDANA tienen la finalidad de alguna manera de poner voz hacia esos aspectos que podrían ayudar a mejorar la gestión de la organización a través de las distintas dimensiones. Y esta conversación, la verdad es que abre caminos importantes sobre puntos no nada más de conversación, sino también de construcción. Así que tengamos otro día para poder platicar más al respecto, contar más, seguramente con puntos ya más detallados en términos de cómo construir seguramente estos presupuestos, ¿no? Esta visión y cómo no olvidar esta parte de la gestión. Y pues, vayamos sumando como tal ese espacio. Es el favor que yo te pediría, mi estimado Isidro.
No, la verdad es que ha sido un tiempo bastante agradable. A mí me encantaría también hablar de esos temas, compartir mi experiencia con los demás. Como tú bien sabes, de repente sí se quedan en los pasillos y creo que también estos espacios dan visibilidad como para hablarlos, pues hay un dicho que, o sea, pues sí, hablarlos sin tapujos, ¿no? Hablarlos como sabemos que suceden Totalmente. y hay que hablarlos, ¿no? O sea, porque esto puede llevar a que una organización sea exitosa o no, cualquiera de estos temas. Totalmente, totalmente. Y ese es el objetivo realmente del bienestar organizacional, que el éxito se acompañe de la rentabilidad, pero también de la visión de sostenibilidad, donde personas y recursos trabajemos justamente para un objetivo en común, que muchas veces, si hablamos en términos de propósito, va a ser el bien común de todos. Entonces, ese es un punto de verdad muy, muy importante. Así que líderes organizacionales, vamos a continuar con ese tipo de ejercicios. Tenemos cada 15 días, cada 15 días en viernes, conversatorios de esta naturaleza. Hoy agradecemos de verdad que Isidro Padilla Pérez nos haya acompañado en este conversatorio hablando de economía saludable y las aristas que podríamos estar gestionando para ello. Sí, ¿cómo te encontramos, mi estimado Isidro, en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar a Account, que es tu organización? Platícanos para poder incorporar o para que nuestra audiencia también pueda comenzar a seguirte. ¿Cómo te encontramos? Bueno, en LinkedIn estamos como account, tal cual, y mi LinkedIn es Isidro Padilla Pérez también. Pueden seguirme, pueden agregarme, podemos conectar sin mayor tema. En Instagram estamos tratando de crear un Instagram que sea un poco más entendible para cualquier persona. Entonces le pusimos un nombre Súper. ahí que se llama Sin Miedo al SAT Paps, como para darle este tema de cercanía a las personas y que justo le pierdan este miedo al SAT, porque creo que hablar de impuestos, hablar de finanzas, hablar de contabilidad, debería ser también un tema de todos los días, ¿sabes? O sea, es así. Entonces queremos romper con lo cuadrado que pueda ser el tema de finanzas y el tema de contabilidad. Y lejos de filias y fobias, es un tema necesario la parte de los impuestos. Ya Totalmente. seguramente estaremos hablando también al respecto. O sea, creo que más allá de filias y fobias es necesario. Así es. Pero bueno, ya estaremos platicando más adelante al respecto. Muchísimas gracias, líderes organizacionales, por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Diego García, soy fundador de IDANA. Síganos en nuestras redes sociales como somos IDANA, somos guión bajo IDANA, tanto en Facebook como Instagram. Está nuestra página de internet que también pueden consultar como www.idana.com y nos estamos viendo en otro ejercicio de conversatorio dentro de 15 días. Que tengan un excelente fin de semana. Cuéntenos sus comentarios y experiencias y a descansar, líderes organizacionales. Un abrazo.